Ojo con este video, ya que es uno de los más álgidos y grotescos que hemos hecho en este canal, y que dejarán una rabia con un severo tufo de impotencia en todo aquel que lo vea de principio a fin, pues se sentirá robado, ya que esta vez libramos una nueva batalla, con algunos nuevos personajes altamente detestables, gandallas ojetes, y que en los últimos años han navegado en la discreción total, y que se han enriquecido al amparo del poder, pero sobre todo de Pemex. De hecho, esta información no la verás en ningún otro canal, aunque sea pro 4T o anti 4T. De hecho, es un tema que se ha quedado abandonado, en silencio, y lo han pasado desapercibido de la gente. Hace algunos días presentamos en este canal cómo es que Televisa y TV Azteca se están yendo a la basura al pasar de los días. Y es cuestión de tiempo para que estas dos empresas terminen por morder el polvo para siempre. Y, justamente, hay un tema que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia, quien pretende violar la Constitución y misma, donde se han obtenido beneficios para ambas televisoras gracias a la corrupción que hay en ese poder. De hecho, allí están amotinados los empresarios de mala calaña, los corruptos, los morosos, los delincuentes, los infames, los que quiebran la ley para el beneficio propio, donde se hace legal lo ilegal. Allí están metidos el usurero Salinas Pliego, quien se está mordiendo las uñas porque ha apoyado que se haga inconstitucional una ley que es constitucional, situación que va en contra de la democracia. Pero, ¿por qué lo apoya? Porque desea que 8 ministros de la Corte echen abajo una ley que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Simple, no desea por ningún motivo pagar más de 60,000 millones de pesos que debe a la hacienda pública a los mexicanos. No desea por nada del mundo regresar tanto dinero que se ha robado. Y también ahí está Emilio el Cara de Cuyo Azcárraga, quien se ha beneficiado mucho con el Poder Judicial, ha metido amparos para no pagar impuestos, pero no solo eso, ha ocupado instituciones como el IFT, el cual está en vías de desaparición, para obtener permisos y así liquidar competidores. O en su defecto crecer en el aspecto de las telecomunicaciones, pues el Poder Judicial, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le terminaron dando muchos privilegios a la gran ramera. Y podría no morir si los jueces imponen su propia ley, que pasen por encima del constituyente y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cuyo podría sonreír a pesar de la demanda que tienen Estados Unidos por el tema de los sobornos a la FIFA. Por eso mismo, el Poder Judicial se vuelve clave en este negocio de corruptos, el cual se niega a morir, a pesar de que el pueblo ya votó para reformar y cambiar a jueces, magistrados y ministros ineptos que imparten justicia solo a sus amigos y compadres. Y aquí, en este punto se desprende el tema en específico de la agonía de la gran ramera Televisa, la cual para muchos aún no está moribunda. Ya explicamos también cómo este tipo de empresas mueren lentamente, pero tienen un as bajo la manga y lo mencionaremos sobre el final del video pasado, donde ya hay un nuevo personaje que entró al quite para tratar de salvarla comprando más del 7% de sus acciones y levantando un poco el precio de la acción de esta empresa que por ahora tiene finanzas sanas con respecto al pago de sus empleados, pero que poco a poco la burbuja de la gran ramera se sigue haciendo pequeña, a tal grado de que muchos de los que son parte del consejo de administración de la empresa están lamiéndose los bigotes. Uno de ellos son los parcos nefastos y podridos de los Krause, quienes por mucho tiempo estuvieron tomando las riendas de un pequeño sector de esta empresa y tuvieron una carta libre para poder disfrutar de las mieles del chayote en la gran ramera de la comunicación. Además de cómo tratarán el siguiente año de revivir al fútbol, a su selección de porquería y sobre todo esperan que se viole la Constitución para poder revivir, a pesar de que la gente deje de consumir. Por eso es importante que usted vea este video y lo entienda, para que sepa cómo actuar ante el bomberazo que el Cuyo tratará de armar, y así salvar su triste imperio, el cual antes ponía presidentes y políticos, y algunos los quitaba, los quemaba en leña verde a todos aquellos que no comulgaban con ella o estorbaban a sus intereses. Pero hoy yacen prácticamente moribundos a la espera de que los gringos les quiten su dinero y que el pueblo mexicano actúe hasta desaparecerlos de la faz de la tierra. Prepárate, porque se viene sabroso
un tema del cual nadie habla y que se presta para abrir una nueva saga de videos. Por eso te pedimos tu ayuda para llegar al 1.000.000 de suscriptores. Es totalmente gratis, para que así mucha gente siga disfrutando de estos contenidos, porque el día que este canal llegue a esa meta, pondremos a temblar al Cuyo y a toda la parvada de ineptos que lo defienden. Es por eso que hoy te presento el nepotismo, corrupción y dinero, la infame ambición de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Bien, algunos dirán que ya chole con el tema. Precisamente esa gente es la que aún sigue sin entender lo que realmente es esta gran hidra. Y además, en nuestra carrera por la búsqueda de la verdad, también es nuestro deber informarle a la gente lo que esta porquería trata de hacer para salvar su pellejo. Como lo dije al inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de blindar a estos adefesios de la comunicación, quienes se amparan, compran jueces, como el caso de Grupo Salinas, que incluso ha metido en una bronca internacional a México, tras ocupar a un juez para que le ayudara a evitar el pago de los acreedores estadounidenses que ya exigen el pago de su dinero con todo e intereses, el cual le prestaron hace años a Salinas Pliego. Imagínense cómo está el Poder Judicial lleno de corrupción en todos sus niveles. Bien, ante todo lo que pudiera venirse encima a la gran ramera, el Cuyo y su séquito, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, sostuvieron varias reuniones para ver los posibles escenarios de la empresa. De hecho, los malos manejos de la gran ramera y su pésimo liderazgo ha hecho que se contraiga, sin chayote, sin audiencias, sin fútbol, sin selección, sin peso político, sin nada. La única forma de mantenerse vivos en el mercado y en el ruedo era vender parte de la empresa a alguien que le metiera dinero y así alargar un poco más su periodo de vida. De hecho, como lo platicamos en el video anterior a este, el sábado pasado, hubo un inversionista que en realidad no es una perita en dulce, quien goza de un historial nefasto y amargo, y que tiene el poder de todo el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, el millonario mexicano David Martínez Guzmán, dueño de FinTech Advisory, el cual se hizo del 7.8% de las acciones de la empresa. Este fue un movimiento estratégico para evitar la caída estrepitosa de las acciones, a sabiendas que el Cuyo ya sabía que se la iba a pelar con los gringos, quienes ya lo tienen en su puño, listo para rematarlo y reventar a esta empresa en aquel país, de quitarle su dinero y acabarlo para siempre. De hecho, en la gran ramera gringa ya tienen un plan para detener el putazo, hacerle la barba a los dos candidatos presidenciales, a Trump y a Kamala Harris, para poder llegar a una negociación con el Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, todo es incierto. No hay por ahora noticias que afirmen que dejarán de investigarlos, aun cuando ya tienen todas las pruebas que involucran a la gran ramera Televisa y al cara de Cuyo. En fin, la pregunta que llegaría aquí es la siguiente: ¿por qué David Martínez se hizo el tercer socio mayoritario de Televisa? Hay que señalar que aún no tiene peso específico ni influencia en la empresa, a pesar de tener ya el 7.8% de sus acciones. Ni siquiera podría aún meter gente al consejo de la empresa. Pero aquí hay algo interesante, y el secreto está en las fechas. Recordemos que el primer comunicado donde Televisa informaba que el Departamento de Justicia gringo la estaba investigando fue el 30 de agosto de este año, como lo ve en pantalla. Curiosamente un viernes. Bueno, acto seguido, el 13 de septiembre y en medio del silencio, Martínez adquirió las acciones elevando los títulos en la bolsa de valores gringa hasta un 40%. Esto quiere decir que todo ya estaba preparado para la salvación de la empresa, vendiendo una parte importante a otro magnate. Pero ojo, que fue el 24 de octubre cuando se supo que el Cuyo se separaba de sus funciones como presidente de Televisa. Porque recordemos, si Martínez no invierte en la empresa, en automático las acciones de la gran ramera se hubieran ido hasta los 5 pesos quizá. Y ahí hubiera sido una hecatombe financiera muy adelantada para Telecaca. Sin embargo, usted seguro se preguntará, ¿quién es David Martínez?
qué ha hecho y qué empresas tiene, cuáles ha liderado y cómo fue que se hizo uno de los hombres más ricos de Argentina siendo mexicano. Además, este sujeto tiene aún más fortuna que el usurero Salinas Pliego y es uno de los empresarios más importantes, pero a su vez enigmáticos e infames de México, el cual ha salido al quite para salvar a esta empresa en decadencia. Y también habrá que entender por qué la está salvando, para qué la necesita y sobre todo, qué es lo que trae en manos la gran ramera Televisa. Pero eso lo veremos más adelante. De entrada, David Martínez es un empresario regiomontano que poco a poco se hizo millonario gracias al amparo del poder. Por eso les explicaba al inicio de este video que es un personaje altamente oscuro, así como enigmático. Incluso usted se preguntará, ¿pero qué demonios tiene que ver la Suprema Corte de Justicia con este tema? ¡Ja! Se va a ir de cabeza cuando entienda qué clase de personaje se ha unido a la salvación de la gran ramera Televisa. Aunque ojo, si fuera por Martínez, sacaría el cuyo para tomar las riendas totales. En fin, vayamos primero a ver lo que es este sujeto y cómo es que llegó a este negocio. Martínez es dueño de la empresa Fintech Advisory, que es básicamente un proveedor de servicios financieros. Lo simplifica y ayuda a potenciar este tipo de servicios para bancos, aplicando nuevas tecnologías y así darle el valor agregado y potenciar la gestión financiera. Para que me entienda, aplicar la tecnología sin que la casa pierda, cuando usted le dan un préstamo sin necesidad de aval o de algún trámite financiero, créditos online o la banca electrónica. Vaya, es todo un negociazo que genera mucho capital cada día. No por dada la fortuna de este sujeto asciende a los 4.700 millones de dólares, siendo uno de los más ricos de México, quizá el más rico de Argentina. Pero además de estar metido en el negocio financiero, este tipo es dueño de parte de Telecom Argentina, tiene acciones en el periódico El Clarín, es accionista del banco español Sabadell y vive en Nueva York, México y Londres. Trabajó en su momento para Citigroup, es parte del consejo de administración de ICA y en el mundo bursátil se le conoce como el fantasma de Wall Street. O sea, este personaje navega con muy bajo perfil debido al impacto que tiene en el mercado financiero, no solo en México, sino también en Estados Unidos y quizá en todo el mundo. En Argentina compró el 40% de Cablevisión, poco más del 40% de Cablecom, tiene el 19% del calzado Grimolding y además tiene un fondo de inversión en un paraíso fiscal, quizá el más importante a nivel mundial, o sea, en las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, ahora que sabe que este personaje es altamente poderoso en esos tugurios, vayamos al tema que lo persigue y que muchos medios de comunicación han dejado en el olvido, y es su vínculo con la corrupción en Pemex, cuando Emilio Lozoya era el director de dicha empresa en tiempos de Peña Nieto. Y esto tiene que ver con uno de los socios de Emilio, el cara de Cuyo, y con el familiar de un tipo que estuvo involucrado en la FIFA y en los sobornos del FIFA Gate, quien fuera mano derecha del Cuyo Azcárraga en CONCACAF. Nada más y nada menos que Guillermo Cañedo White, quien a su vez tiene nexos con García Luna. ¡Ja! Seguro ya le está explotando la cabeza, pero vayamos por partes. Hace algún tiempo salió el escándalo de corrupción por una empresa que se llama Oro Negro, la cual era dirigida por José Antonio Cañedo White, hermano de Guillermo, y su familiar Gonzalo Gil White, quien a su vez es hijo del exsecretario de Hacienda de Vicente Fox y subgobernador del Banco de México en tiempos de Salinas de Gortari, Francisco Gil Díaz. Este sujeto es una rata de cuello blanco y fue acusado por actos de corrupción cuando estaba como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que otorgó un fideicomiso a privados para que manejaran los recursos procedentes de todas las aduanas del país. Y además en su momento presionó a Pemex para que esta empresa le diera contratos sin licitar a la empresa de su hijo, o sea, a Oro Negro. Vea nada más la magnitud de estos parásitos asquerosos que se han mantenido siempre bajo las sombras y amparados por el Poder Judicial. Pero ojo, que eso no lo es todo. El punto acá es que Oro Negro, por allá del 2019, justo cuando Andrés Manuel López Obrador puso orden en Pemex y dijo que rescataría la soberanía de la nación, salió el tema del quebranto de la empresa del hijo de la rata de Gil Díaz, Gonzalo Gil White,
quien hoy es prófugo de la justicia y salió responsable del desfalco de la empresa y de los contratos directos que le dio Pemex cuando su papá tenía el poder. Pero aquí es donde otra empresa y que se relaciona directamente con el nuevo inversor de Televisa, David Martínez, entra en cuestión. Y es que Oro Negro trabajó en común acuerdo con Seadrill, la cual tiene grandes acciones de Martínez. Estas empresas rentaban plataformas en el Golfo de México a Pemex y ahí es donde entra Emilio Lozoya. Hay que recordar que mientras Lozoya estaba al frente de Pemex, Seadrill y Oro Negro eran las empresas predilectas de la paraestatal mexicana. Pero ojo, de hecho el tema viene desde muy atrás, cuando Seadrill se llamaba Seadragon, la cual era dirigida por un empresario llamado José Farrera Redondo, que vivía en Campeche y es muy amigo de Felipe Calderón. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que Seadrill o Seadragon jamás fue dueña de las 5 plataformas que rentó en 2 sexenios, en el de Fecal y en el de Peña Nieto, quienes pagaron alrededor, escuche bien, de $2,838 millones en 12 años. Es increíble, ya que Seadrill solo era una empresa fachada, la cual sirvió para desviar recursos de Pemex y hacer ricos a varios personajes, entre ellos Gonzalo Gil White, Emilio Lozoya. Pero lo más cagado del asunto es lo siguiente: esta empresa tuvo varios dueños durante 10 años. Según el artículo de Proceso del 2017, explican que el primero tuvo a unos inversores británicos, quienes estaban establecidos en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Luego en el banco Lloyds de Londres y para acabar, terminó en manos de David Martínez o Seadrill, como se le conoció al final. Por muy chusco que parezca, estos 3 dueños radican en Londres. Pregunto, ¿no se le hace muy curioso esta casualidad? En realidad el tema es muy extenso que tendría que hacer 2 videos más, pero solo por ahora tocaremos esta parte para que sepa quién es David Martínez, cómo fue que se hizo multimillonario y cómo fue que compró parte de las acciones de la gran ramera de la comunicación. Si llegamos a los 15,000 likes en este video, tenga por seguro que armaremos otros temas para que sepa cómo está todo interconectado entre el Poder Judicial, Telecaca, David Martínez y el Cara de Cuyo. Pero ojo, que usted se pregunta, bueno, ¿y el Poder Judicial qué tiene que ver en este tema? Bueno, para eso no hay que tener memoria corta. Emilio Lozoya fue capturado por sus actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, tras desfalcar a Pemex, junto con Oro Negro y Seadrill. Por eso el gobierno de AMLO, en el caso de Pemex, y la Fiscalía impusieron la denuncia, llevándose a cabo la investigación. Se documentaron las pruebas y se capturó a Lozoya en Suiza. Acto seguido lo metieron al bote en el reclusorio norte, pero un tribunal colegiado de la Ciudad de México, comandado por el magistrado, escuche bien su nombre, Juan Pedro Contreras, le otorgó un amparo argumentando que Emilio Lozoya no representaba un riesgo de fuga. Por lo tanto, lo soltaron para que siguiera su proceso en libertad, mismo que está, ¿dónde cree usted? Sí, archivado. En su conferencia mañanera de ese febrero del 2024, AMLO dijo textual lo siguiente: esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial que dejan libres a todos, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros, están en contra de nosotros porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta. Está al servicio de una minoría corrupta. Son empleados de ellos. No representan al pueblo de México. Pero pregunto, ¿quiere más? ¿Quiere entender por qué los ladrones de cuello blanco están apoyando que la reforma al Poder Judicial se eche para abajo? Acompáñeme a ver el siguiente tema. Ahora que ya sabe quién es el nuevo flamante inversionista de Televisa, sería bueno recordar las veces que fue beneficiada por los supuestos órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que desaparecerá siempre y cuando la reforma al Poder Judicial se dé tal cual como estaba presupuestado en el gobierno de AMLO. De hecho, quiero hacer un paréntesis para explicar que AMLO siempre tuvo la razón. Los delincuentes más peligrosos para México no eran en sí los malandros, sino los ladrones de cuello blanco. Empresarios que se benefician siempre al amparo del poder y que magnifican sus ganancias gracias a la corrupción. Pero vayamos a lo que venimos. Televisa, por años, siempre se ha visto beneficiada gracias al gobierno.
Recordemos la extinta ley Televisa, la cual fue aprobada en mayo del 2006, en el Pleno de la Cámara de Diputados, la cual el Senado ni siquiera le cambió una coma, la que básicamente habla de que las concesiones se alarguen 20 años o más, con renovación automática, además de que obligaba a la extinta Cofetel, que más tarde sería el IFT, a no negar las renovaciones, además de que si se abre una licitación nueva, quienes tendrán preferencia siempre serán concesionarios anteriores, o sea Televisa en el caso de las concesiones de señales del espectro digital de frecuencias, dándole la llave a Televisa para que administre, lucre con todo este negocio. Inclusive en esos tiempos la Corte se quedó callada a pesar de que en su momento se habían pronunciado de que esta reforma tenía elementos inconstitucionales, pero al final cerraron el pico. La ley Televisa se dio todo el poder a la gran ramera y a su vez no la obligaban a ser regulada. O sea, operaba en México a placer y sobre quien sea. Básicamente, Televisa y TV Azteca conservaban el duopolio en México y quien quisiera llegar al negocio tenía que pagar su derecho de piso. Hay que recordar que esta ley Televisa se redactó en las oficinas del asesor de Bernardo Gómez, Javier Tejado Donde. Sin embargo, el 4 de mayo del 2006, los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett, entre otros, interpusieron una controversia inconstitucional para derribarla. El tema se fue de nuevo a la Suprema Corte y solo eliminaron 6 artículos, 16 párrafos de la ley, declarándose inconstitucionales. Aún así, Televisa fue muy beneficiada en el sexenio de Borolas y de Peña Nieto, donde obtuvieron contratos directos con respecto al chayote. De hecho, la ley Televisa fortaleció a esta empresa, a tal grado de ser una de las más influyentes en cuestiones políticas del país. Otro de los beneficios que obtuvo el Cara de Cuyo fue en 2019, cuando frenó en conjunto con TV Apesta la fusión de Fox Sports e ESPN con respecto al tema deportivo. La gran ramera se hizo de una orden judicial para impedir su fusión y además el IFT les terminó dando la razón argumentando que si ocurría ese negocio con las empresas extranjeras, ambas serían un agente preponderante en medios. O sea, tendrían un monopolio. ¡Ja! Escuche nomás. Televisa quejándose de los monopolios. Por lo que un juez detuvo la fusión y obligó al IFT a condicionar a Fox y a Disney de vender Fox Sports en México. Y solo así podían aceptar una fusión. Al final, Fox terminó siendo vendida a Grupo Lauman, quien luego terminaría regresándole el canal a la corporación Fox en junio de este año. Lo más risible de todo este asunto es que en 2022, a Televisa la dejaron fusionarse en México con Univisión, con las condiciones de que pagarían 15,000 millones de pesos en impuestos. En 2020, el Poder Judicial de nuevo salió al rescate de Televisa, ya que amparó a la empresa del Cuyo porque el IFT negaba expandirse a Televisa en el negocio de video y audio restringidos, donde señalaba que esa empresa podía fijar precios y tácticas a placer para comercializar sin ninguna regulación. Al final la gran ramera metió el amparo e hizo que el IFT cambiara de parecer, favoreciendo totalmente a la empresa del Cuyo en la rama de contenidos on demand. También Televisa se amparó ante la familia de Vicente Fernández, quienes argumentaban que Telecaca no tenía el permiso de divulgar ni lucrar con la bioserie no oficial del Charro de Huentitán. Bueno, pues un juez los amparó y los dejó lucrar con ese contenido, pagando 0 regalías a la familia e hinchándose los bolsillos a costa de Vicente. Televisa abogaba a que estaban coartando su libertad de expresión. ¡Qué asco! Así es como el Poder Judicial ha beneficiado en demasía a esta empresa, recordando que, a inicios de este año, Televisa se estaba preparando para ampararse ante el SAT para el no pago de impuestos, por 1,800 millones de pesos que deben a su casino Play City y el América, los cuales tienen deudas atrasadas desde el 2017. Hasta ahora no han pagado, y lo peor de todo es que siguen litigando para que los casinos y el equipo de fútbol no paguen lo que deben. Todo, muchas veces, en complacencia del corrupto Poder Judicial. Hay que decirlo así, Televisa ha sido siempre una empresa por excelencia de la élite, donde se ha ocupado para que comunicadores, comentócratas, opinólogos de cartón estén empujando a favor de la empresa y en contra de quienes atenten contra sus privilegios. Por ejemplo,
¿Usted sabía que los Krause son parte del Consejo Administrativo de Televisa? Pondré a estos sicarios de la información como ejemplo para que vea y entienda cómo funciona el modus operandi del robo a la nación, el cual también llegaba a las arcas de la Gran Ramera. Enrique Krause Kleinborg, propietario de Editorial Clio, es parte del Consejo de Administración de Televisa. De hecho, como lo dice este documento, aparece en la lista de consejeros propietarios clase A, o sea, los meros machuchones que pueden decidir y aportar ideas para la empresa, o en este caso, para las decisiones del Cuyo. De hecho, si ve la lista, ahí aparece también Carlos Han González. Sí, el dueño de Casinos Caliente y el patrocinador de toda la Liga de Televisa. Para que vea que nunca le hemos mentido en este canal, que las cosas no son así por arte de magia. La Liga MX es de Televisa y ella manda, y su consejero patrocina toda, porque su negocio son los casinos. Así queda todo entre cuates del Consejo de Administración de la empresa. No pasa nada. Bueno, el modus operandi es el siguiente. El consejero de Televisa tenía sus nexos con el gobierno de Peña Nieto, mismo presidente puesto por la Gran Ramera. Por lo tanto, Televisa se la pasaba los clientes a Krause para que bajara dinero público. ¿Cómo? Simple. Por medio de la Editorial Clio o Letras Libres se entablaron negocios con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el IMSS, Sedesol de Chayo Robles, la cual desvió más de 5,000 millones de pesos de su cruzada contra el hambre, o de la Comisión Nacional Forestal o del Fondo de Cultura Económica. Todos los contratos en materia de difusión, radio, televisión y cine, mismos que eran elaborados por Televisa. O sea, Krause muchas veces fue el intermediario de todo el negocio y quien obviamente se llevó su tajada. De hecho, Televisa tiene inversiones en Editorial Clio. No por nada han hecho en conjunto varios documentales. Por ejemplo, ese de fútbol que se llama Hazaña, El Deporte Vive, que luego andan pasando en sus canales piteros y que algunos youtubers pedorros alineados a la Gran Ramera de la televisión quieren emular haciendo o subiendo resúmenes de fútbol para ver si Televisa les manda un cuartito de croquetas como las viles mascotas que son. Términos generales de ganancias. Editorial Clio de los Krause, por medio de Televisa, bajaron un total de 53.620.365 pesos durante el sexenio de Peña Nieto. Todos los contratos directos, lo cual fue parte de la suma del chayote que dio Peña a Televisa vía este intelectualoide. Así es como Televisa planea reestructurarse. Le apuesta a la inversión de un personaje multimillonario muy oscuro, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo la reforma al Poder Judicial, que los gringos cedan en sus investigaciones, ya que usted, quien consume contenido, siga viendo sus partidos o sus programas en sus plataformas oficiales, que siga yendo a sus casinos, que siga apoyando a la selección mexicana de Televisa, que siga comprando internet en Easy, pues al final, a pesar de que la Gran Ramera diga que no le interesan las audiencias, a pesar de que vengan más inversionistas de dudosa procedencia, quien manda es usted. Usted mismo es el que los puede sepultar para siempre en el aberrante cementerio del olvido. Pero dime, ¿ahora sabes que el Cuyo Azcárraga es uno de los ladrones de cuello blanco más infames de México? ¿Cuál será tu estrategia para mandar a la Gaber a Televisa? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.